noches, hermanos. Sean ustedes muy bienvenidos a esta clase, El fruto del Espíritu 2. Y el día de hoy vamos a iniciar con la última cualidad del fruto del Espíritu, que es la templanza. Entonces, pues yo me siento bien contenta de estar aquí compartiendo con ustedes esta clase tan preciosa. Y pues para comenzar vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor, y para eso le voy a pedir a mi hermana Feliciana que nos dirija en oración. Gracias. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, bendito Señor. Te agradecemos, Dios, por este tiempo especial que tú nos permites, Señor, poder estar dispuestos aquí, Señor, para aprender de tu palabra y agradecerte, Señor, por tu sierva también, Rosy, Señor, que tú le bendigas. Y este tiempo, Señor, que seas tú obrando a través de tu sierva, Señor, para que puedas, Señor, compartirnos de tus enseñanzas, de tu palabra, bendito Dios. Ruego, Dios, que a cada uno de los que estamos participando de esta clase, que tú dispongas nuestros corazones y tú nos ayudes, Señor, realmente a poder aplicar en nuestras vidas. Gracias, amado Dios, nos ponemos en tus manos, suplicando que seas tú dirigiendo todo este tiempo, Señor, conforme a tu voluntad. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermana. Pues vamos a iniciar con la presentación de nuestra clase. Vamos a dar un minutito para que se conecte las imágenes. Esta es la presentación de nuestra clase. El día de hoy vamos a ver la templanza. Ahí puse una naranjita recordando que todas las cualidades que tiene el fruto del Espíritu son un solo fruto, ¿verdad? Vamos a ver la que sigue. Y vamos a ver el objetivo de nuestra clase. Nuestro objetivo es aprender que la templanza es el proceso por el cual se perfecciona la santidad en nosotros. Y fíjense, hermanos, que yo quiero comenzar esta clase con un relato que a mí me pareció muy interesante y que yo pienso que se acerca mucho, se asemeja mucho a lo que quiere decir este término de la templanza. Fíjense que en la noche del 8 de octubre de 1871 salió una señora de su casa y pues ya estaba oscurito, y pues encendió una pequeña lamparita con una flama muy delgadita y muy débil, y se dirigió a su establo para poder, la prendió para poder alumbrarse mientras ella ordeñaba una vaca. Pues el animalito, entre que se acomodaba la señora y lo que sea, pateó la lámpara y la flamita, esa flamita que en un inicio era muy débil, prendió el heno seco, con lo cual se inició un incendio de proporciones mayores. Fíjense, hermanos, que el fuego duró más de 24 horas. Arrasó la zona comercial de la gran ciudad de Chicago, destruyó 17,450 edificios en un área aproximada de 6 a 7 kilómetros cuadrados. Murieron 300 personas y por lo menos 90,000 quedaron sin hogar, y los daños ascendieron a una suma aproximada de $200 millones. Y todo porque una vaca pateó una lamparita que tenía una llama muy débil. El fuego, hermanos, es muy necesario y tiene muchos usos por demás benéficos para nosotros, en nuestras casas, en algunas fábricas, en fin, en diversos lugares. Pero ¿saben qué? Que el fuego es de utilidad al humano cuando se mantiene bajo control. Pero cuando pierde uno el control del fuego, se convierte en un enemigo grandísimo que destruye todo lo que toca. Es necesario controlar adecuadamente el fuego para aprovechar al máximo su energía.
Nosotros al ser creados, fuimos llenos de energía mental, de energía física, de energía emocional, de energía espiritual. Y esa energía nosotros la debemos de controlar adecuadamente para que sea de beneficio. No es de sorprender entonces que esta energía deba ser sometida al control del Espíritu Santo. En esta lección examinaremos el último de los elementos del fruto del Espíritu, que es la templanza. Y este fruto es el de la autodisciplina, el del dominio propio. La persona que le permite al Espíritu Santo que conformarle a la imagen de Jesús, desarrollará la templanza en cada área de su vida. Fíjense, hermanos, qué interesante. A veces decimos, ay, necesito más disciplina en mi vida cristiana porque no tengo suficiente tiempo para orar o no tengo suficiente tiempo para estudiar la palabra del Señor o para reunirme en algún grupo. A veces decimos, me hace falta disciplina. Si ese es tu caso, el fruto de la templanza es la solución, porque proviene del Espíritu Santo y debemos rendirnos a su dirección en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a ver nuestro versículo de estudio, Gálatas 5, 22 al 23. Yo les voy a invitar a que participen en la clase, que nos ayuden leyendo las citas que vamos a tener, y también al final vamos a tener un tiempo para que podamos platicar. Bueno, si alguien me puede leer Gálatas 5, 22 al 23, o si alguien se lo sabe de memoria, de todas maneras está en su pantalla. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gracias, hermano. Fíjense, aquí estamos viendo esta cualidad reflejada, la templanza, pero nosotros, ¿cómo podemos reflejar esa cualidad en nuestra vida? Pues fíjense, hermanos, que en Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12, encontramos lo siguiente. Leo para ustedes. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, fíjense cómo aplica aquí la templanza, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, nuestro bendito Padre Celestial tuvo el plan de que, comenzando con la salvación, nosotros fuéramos dirigidos hacia una vida de templanza, la cual consiste en la autonegación ante los malos deseos o placeres. Si comparamos la templanza con las dos últimas obras de la carne que encontramos en el versículo de Gálatas 5:21, es en contraste con borracheras y orgías, las cuales se refieren al abuso, a la indulgencia y a excesiva actividad. Fíjense, hermanos, a veces yo he escuchado a las personas que tienen problemas de alcoholismo decir que no lo pueden controlar, que porque es algo que los lleva así como en un torbellino y que no pueden parar de beber. Sin embargo, hermanos, también he escuchado testimonios de personas que han estado durante años en lugares de rehabilitación, de un lugar a otro, para tratar de vencer esta enfermedad del alcoholismo,
excesivo ingesta de alcohol en su vida, y sin embargo se entregan a Cristo y dicen, no puedo creer de qué manera tan rápida dejé de beber. Incluso ni siquiera se me antojaba, me daba asco la bebida. Y es eso, es el ver que el Santo Espíritu de Dios en nosotros está listo para actuar, está listo para que nosotros nos pongamos en sus manos y dejemos ese pecado que no podemos controlar por nosotros mismos y que sea Él quien nos ayude a tener dominio propio. Bueno, la palabra original traducida como templanza es encrateia. Ahí les va a aparecer ahorita en su pantalla. Gracias. Ahí está. Es encrateia. Y aparece tal cual en 3 versículos. El primero es nuestro pasaje de estudio y encrateia fue traducida como templanza. Hermano Roberto, si gusta decirnos algo. Sí, gracias, hermana. Sí, con eso que estaba hablando usted del licor. Viera que, bueno, que yo ese era el problema que tenía antes de conocer a Cristo. Y el problema es que, sí, no tenía dominio propio. Y eso le pasa a muchas personas que han tomado. Dicen, mañana lo dejo. Tal vez llegaba y iba con mi paquete de cigarros y entera botaba la cajetilla, la tiraba y decía, ya no vuelvo a fumar. Y el otro día en la mañana pasaba y a veces estaba la cajetilla y se la veía, pues la juntaba y me la echaba atrás del bolsillo, imagínense. Qué increíble, ¿verdad? O sea, no había dominio propio, o sea, no había templanza, pues lógico, no estaba con Dios, ¿verdad? Pero ya cuando sí acepté al Señor y el Espíritu Santo entró en mí, pues lógico que ese espíritu inmundo, que es que lo que no lo deja uno, pero es que uno dice, mañana ya no, y sigue uno y sigue, porque ese espíritu inmundo lo tiene atado a uno. Cuando ya uno recibe el Espíritu Santo, ya el Espíritu Santo no comparte el cuerpo de uno con ningún espíritu. Esos espíritus inmundos se van, ahí es donde queda uno libre. Y es la única manera, hermana, porque qué difícil, cómo cuesta. Se cansa uno mismo y dice uno, no tengo ni palabras, ya mañana dejo esto, dice uno, y decepcionado. Y el otro día ya amaneciendo con aquella sed, ¿verdad? Sí, eso es lo que quería aportar, que Dios me la bendiga. Ay, hermano, muchísimas gracias por su aportación. Fíjate que sí, yo he escuchado muchos testimonios y un hermano también de la iglesia comentó eso, que dice que él estaba, pero de verdad, totalmente intoxicado, estaba alcoholizado hasta un punto de decir ya no, y que él en su desesperación clamó a Dios. Él era inconverso, ¿verdad? Y clamó a Dios y le dijo, Señor, si tú puedes, quítame ya de este vicio y yo te voy a servir toda mi vida. Y dice que él se quedó, pues fue lo último que recordó, se quedó dormido, y al siguiente día cuando despertó, dice que él despertó, pero hasta sin cruda, o sea, sin los efectos de la abstinencia del alcohol, y dice que él venía tomando, pero de una rachita que no la soltaba. Y al final, ya cuando él dijo eso, dice que despertó normal. Dice, ay, pues no, ni sentí nada, me puse a trabajar, y él recordó lo que le había prometido a Dios. Y entonces ya empezó a buscar de Dios hasta que encontró una persona que le compartió del Evangelio y entregó su vida a Cristo. Sí, gracias por su aportación, hermano. Fíjese que me parece bien bonito que en el grupo tengamos esa confianza de yo quiero decir algo. Ustedes no se esperen hasta que la clase acabe, levanten su manita y compártanlo, porque sí, son cosas que puntualizan mucho lo que estamos ejemplificando. Bueno, decíamos que el primer versículo donde encontramos encrateia es aquí, en Gálatas 5, 22 al 23, y que se traduce como templanza. Y ahora vamos a ver otro versículo donde también la encontramos esta palabra, pero se traduce diferente. Fíjense qué interesante. En Hechos 24, versículo 25, dice, pero al disertar Pablo
acerca de la justicia del dominio propio, fíjense aquí la traducción es diferente. Ya en Karateya no se traduce como templanza, sino como dominio propio. Y del juicio venidero Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Aquí tenemos otra traducción diferente. Y finalmente encontramos en Karateya en Segunda de Pedro 1:6. Segunda de Pedro 1:6. Aquí está. Que dice, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. Aquí lo vemos traducido nuevamente como dominio propio. La idea básica de Karateya es de fuerza, de poder, de dominio de sí mismo, que es gobierno propio. Y justo es lo que estamos llamados a hacer para que nuestro Señor, para lo que nuestro Señor nos está equipando, para gobernarnos a nosotros mismos, pero bajo el poder del Espíritu Santo. La templanza o el dominio propio como fruto del Espíritu tiene como fundamento, como esencia, la autodisciplina. Vamos a 1 Corintios 9, versículos 24 al 27. Si alguien nos hace favor de leerlo. 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27, por favor. ¿Hay nadie? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Muchas gracias, nena. Pues fíjense, hermanos, la forma verbal relacionada con el dominio propio, ahora vamos a ver cómo se utiliza el dominio propio como verbo, porque aquí en este versículo estamos viendo una forma de verbo de esta misma palabra. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Es enkratumai. Fíjense, esta palabra sería el verbo abstenerse y es el mismo, va íntimamente relacionada, es la misma raíz. O sea que el dominio propio tiene que ver con la abstinencia, como lo dice este versículo, ¿verdad? Y Pablo lo habla acerca de la abstinencia que se tiene en relación a la estricta capacitación y disciplina que deben de tener los atletas que luchan para ganar este premio. Fíjense que mientras estaba yo buscando las imágenes para poderles ilustrar cómo era eso de la abstinencia, de verdad esas personas se abstienen no solamente de horas de sueño, de vida social, se abstienen de todo, de alimentación, de hidratación. Todos esos atletas, como por ejemplo Michael Phelps, que fue un nadador que ganó muchísimos premios y rompió muchísimos récords olímpicos, él tenía una alimentación desde pequeñito sumamente estricta. Le medían la comida, las calorías, las proteínas, los carbohidratos y su hidratación, desde cuánto tomaba de sodio, de cloro, de potasio, o sea, todo era de verdad una disciplina muy, muy estricta.
Y el apóstol Pablo nos hace la referencia de, bueno, ellos están absteniéndose bravamente por obtener una corona que ahí en la imagen que tienen en su pantalla del lado derecho, estamos viendo cómo se le da exactamente esa corona. Esa corona era de olivo, se los daba a los atletas que ganaban, sería el equivalente a las medallas que les dan ahora, pero era una corona que el día que se las ponían, pues aquel olivo estaba, pero sí verde, hermoso, ¿verdad? Y las hojitas lustrosas, pero al día siguiente, ¿cómo estaba? Ya más macerado, ya más pachicho, y al día que seguía, pues ya estaba francamente seco y podrido. Por eso decía él que ellos corrían por una corona corruptible. Y si ellos tenían una disciplina tan fuerte, tenían un dominio propio para abstenerse de todo lo que les iba a impedir conseguirla, pues cuanti más nosotros. Y si lo reflexionamos bien, hermanas, pues nosotros estamos ya dotados de antemano de este fruto en nuestro corazón. Ya lo tenemos listo para que nosotros, sometiendo esa cosa que nos cuesta a nosotros disciplinarnos, ese algo en el cual decimos, es que yo no tengo dominio propio, yo cuando veo ya lo hice, ya caí en ese pecado, pues nosotros ya estamos capacitados para salir victoriosos de ese pecado. Porque ya Dios nos lo dio de antemano, ya Él lo puso en nosotros. Lo único que hace falta es que tengamos el deseo de someterlo al gobierno y al dominio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Las analogías del atleta y del soldado se usan con mucha frecuencia en la palabra de Dios. Ambas evidentemente hablan de autodisciplina, la cual es indispensable en las actividades deportivas y militares. El apóstol Pablo exhorta a los corintios a correr de tal manera que obtengan el premio y agrega, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo misma venga a ser eliminado. Como vemos, hermanos, este versículo no se refiere aquí a castigar el cuerpo, ahorita me pongo y de veras hago un sacrificio magnánimo o someterlo a golpes, literalmente, sino a mantenerlo en sujeción, a mantenerlo en autogobierno y en dominio propio sobre aquellos deseos que no le agradan a Dios. Y todos, hermanos, todos sabemos qué son esas cosas que a nosotros nos dan muchas ganas de hacer, pero que la verdad están en contra de lo que nuestro Señor nos pide como hijos suyos, como familia de Dios, como pueblo escogido, como nación santa. Entonces, pues, imagínense, si un atleta se esfuerza mucho, mucho, mucho en hacer un entrenamiento, pero nada más cuando su entrenador está presente, pues nunca va a lograr ganar el premio. Porque si le dice, a ver, vas a correr aquí no sé cuántos kilómetros, y el entrenador en ese momento tiene que salir y él no los corre, pues no va a tener la condición, ¿verdad? Si un conductor obedece las señales de tránsito nada más cuando está cerca la patrulla, pues tampoco va a estar, va a producir un accidente o no, simplemente no va a estar ejerciendo una autodisciplina. Si un obrero trabaja más lento en su empleo cuando el patrón está ausente, no está siendo autodisciplinado y en ninguno de estos tres ejemplos, hermanos, estamos viendo que haya honestidad.
no estamos viendo que haya una congruencia con lo que dicen querer, con lo que ellos están poniendo de su parte para lograrlo. Como hijos de Dios, solo nos preocupa a veces, porque lo hemos visto, hermanos, y como hijos de Dios solo nos preocupa la apariencia exterior, o nos conformamos cómo nos van a ver los hermanos y nos comportamos adecuadamente solamente cuando estamos en un ambiente de iglesia, realmente no está ocurriendo un cambio real en nuestras vidas, ni en nuestro interior. No estamos sometiéndonos en nuestra vida íntima al dominio del Espíritu Santo, ni estamos poniendo nada de nuestra parte en cuanto al dominio propio, ni estamos sometiendo nuestras debilidades al control del Espíritu Santo. Fíjense que hace un tiempo estuve en una iglesia, en un congreso de jóvenes, y pues yo vi que pues el predicador les dijo que se acercaran al frente aquellos que sabían que tenían áreas débiles en las cuales estaban fallando delante de Dios. Y pues la verdad se vinieron pues como el 97% del auditorio, muy poquitos se quedaron en su lugar, todos se vinieron y se postraron y lloraban, pero lloraban amargamente ahí. De verdad, un cuadro que yo me conmoví, yo los vi llorar y dije, ay, pero estos jóvenes, ay, Señor, pues sé tú con ellos, ay, de verdad se me apachurró el corazón porque yo los vi cómo estaban llorando ahí postrados. Y cuando terminó la actividad, pues quedé sentada muy cerca del predicador y yo le dije, ay, qué tremendo momento, ver a los jóvenes así, tan consternados con esa amargura y llora, y pues yo me quedé así, de verdad se me apachurró el corazón. Y me dijo el predicador, no, pero no, así se vienen, pero luego vuelven a lo mismo. Ay, yo me quedé, pero ¿cómo me dice así, no? Me quedé sorprendida. Y pues a los pocos, como serán como unos 10, 12 días, que comentaron que uno de los jóvenes que estaba ahí, llora, estaba pues practicando el uso de algunas drogas y que estaba bastante perdido en esa área de la drogadicción. Y yo me quedé pensando y dije, de verdad que cómo hace falta que también en nuestros jóvenes nosotros desde pequeños les enseñemos que ellos pueden confiar en el poder del Espíritu Santo en sus vidas para que los ayude a no tomar malas decisiones, hermanos, porque esa situación para mí fue bien triste y creo que a la fecha este joven sigue pues igual en el abuso de sustancias. Enseñemos a nuestras generaciones que vienen, enseñemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a confiarle todas las áreas de su vida a Dios y que sea el Espíritu Santo quien los guíe, quien los fortalezca para no caer en estas circunstancias. En 2 de Timoteo 1:7 nos hace énfasis en la influencia de este fruto del Espíritu. Dice así, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, tenemos todo lo necesario para tener el control de nosotros mismos, solo que muchas veces nos es difícil someternos al poder del Espíritu Santo. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor.
La siguiente imagen, por favor. Ah, se está cargando. Ay, perdón. La forma verbal en kratumai, aquí estamos viendo nuevamente cómo se utiliza este verbo. Se usa en relación con el dominio del creyente sobre sus deseos sexuales. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 7, versículo 9. Si alguien nos hace favor, también está en su pantalla. 1 Corintios capítulo 7, versículo 9. Pero si no tienen don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. 1 Corintios 7:9. Gracias, hermano. Fíjense cómo estamos viendo ahora otra área en la cual la abstinencia nos va a ayudar en nuestras vidas. En la clase pasada, si se acuerdan, estábamos viendo mansedumbre. Y mansedumbre, en la palabra dijimos que era praote. Esta mansedumbre incluye la idea parcialmente también de dominio propio, sobre todo en el área de la ira y la soberbia, pero se enfoca más hacia lo que es la humildad y a no hacer justicia por nuestra propia mano. A diferencia de ella, en Krateya se refiere más al control de las pasiones sensuales, más que a la ira o que a la soberbia, como el dominio de los deseos sexuales o la moderación en el comer o en el beber. La templanza es el dominio sobre los deseos del yo, de lo más íntimo de nosotros mismos. Fíjense, hermanos, qué interesante es esto. Yo me quedé tan asombrada de ver cómo son parecidas la mansedumbre y la templanza, pero son a la vez complementarias, porque mientras la mansedumbre está más hacia la soberbia, hacia la ira, hacia la arrogancia, la templanza o el dominio propio se va hacia esas áreas tan difíciles, pero difíciles, que nos producen tanto placer, como el comer o como lo es la intimidad. En esta imagen que les estoy mostrando, fíjense cómo ese varón está viendo un gatito, pero vean lo que hay en su mente. Ese es a lo que se refiere el dominio propio, a mantener nuestros deseos en una alineación correcta a los deseos de Dios, a mantenernos en santidad. Por eso en el objetivo de la clase vimos que esta cualidad del Espíritu nos ayuda a mantenernos íntimamente en santidad. Porque si nosotros, para abusar del alcohol no es necesario que todo el mundo nos vea. Para tener deseos pecaminosos no es necesario que todo el mundo nos vea. Nosotros podemos tener eso sin que nadie nos vea. Pero tomemos en cuenta que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y como Él lo alberga, es nuestra responsabilidad mantenerlo sano y mantenerlo dentro de los lineamientos que le son gratos a nuestro Señor. La falta de dominio propio conduce a excesos, a darle realce a la satisfacción de los deseos pecaminosos de la carne, en excesos impropios. Fíjense, hermanos, en este grupo nosotros tenemos algunas señoritas y pues para ayudarles a fortalecerse en estas áreas, tenemos Efesios 5:18, si alguien nos ayuda a leer. Efesios 5:18, ahí está en la pantalla. Lo leo, hermana. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Gracias. Así como en el abuso de las bebidas alcohólicas, el mejor antídoto contra deseos sexuales desenfrenados
ya sea fuera del matrimonio o de fornicación. Y también, bueno, las jovencitas, ¿verdad? Que ahorita están iniciando su vida, pues consiste en ser llenos del Espíritu Santo. Si estamos en la llenura del Espíritu, estamos bajo su control y recibimos su ayuda para dominar nuestra debilidad y para controlarnos a nosotros mismos. Hermanos, fíjense, yo estaba viendo, ¿verdad? Nosotras como mujeres somos muy distintas a cómo se comporta en el área, vamos a decir, en el área íntima, los varones de las mujeres. Si vemos la siguiente imagen, por favor. Somos muy distintas. Ellos comienzan por la mirada, ¿verdad? Ellos, todos son sus ojitos. Pero nosotras no. Nosotras no es por la mirada, por la forma en la que nosotras iniciamos con ese tipo de deseos. Nosotras es por el oído. Para nosotras es hermoso escuchar palabras de amor o halagos o piropos de parte de un varón. Eso es realmente lo que nos seduce, los detalles de galantería que muchas veces pues nuestros esposos ya no tienen. Seamos fortalecidas por el fruto del Espíritu, que es la templanza, pensando en las cosas propias del Espíritu. Fíjense que ahora con esta situación de las redes sociales, yo veo que hay muchas ocasiones en que, pues es que fulanito fue mi novio en la secundaria y se llamaba Panchito López Gómez. Ahorita lo voy a buscar. Y empezamos a hacerle al FBI ahí en el Facebook y encontramos a Panchito López Gómez. ¿Y qué tal que ese Panchito comienza a decirle a uno palabras pues hermosas? Seamos sobrias, vivamos en la plenitud del Espíritu, hermanas, y también a los hermanos, para que no caigamos en este tipo de situaciones. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículos 5 al 9, por favor. Si alguien nos hace favor de leerlo, ahí está en su pantalla. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8, 5 al 9. Muchas gracias. Yo quiero hacer énfasis en esta última parte. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermanas y hermanos, tengamos bien en mente esto, porque qué duro es vivir pensando que nosotros por nuestros propios medios podemos llegar a dominar cosas que no podemos. Es necesario que nosotros estemos bien afianzados en la fe, bien afianzados en la palabra del Señor para poder salir adelante. Pero lo más importante es someternos al Santo Espíritu de Dios en nuestras vidas. La palabra del Señor nos recarga la necesidad de ser llenos del Espíritu para que mueran en nosotros los deseos pecaminosos y así podamos cumplir los deseos del Espíritu. Amados hermanos, en todas las habilidades que Dios nos ha dado,
tales como la de razonar, la de sentir, la de ejercer nuestra voluntad, existe la posibilidad del abuso. Por ello necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para aprender del dominio propio, a fin de que haya equilibrio en nuestra vida y en el ejercicio de estas fuerzas tan poderosas y que a veces sentimos que nos superan. Hermanos, la templanza requiere buen juicio, prudencia, discernimiento, precaución y sabiduría. La templanza es vivir con moderación. Y así vamos a terminar la primera parte de nuestro estudio sobre la templanza. Y a mí me gustaría mucho, hermanos, que ustedes nos comentaran cómo podemos aplicar la templanza en nuestra vida diaria. Si alguien nos puede comentar algo acerca de la clase o contestar esta pregunta. Dios les bendiga. Pues en la templanza nos habla pues del dominio propio, ¿verdad? Como debemos de tener como autocontrol, ¿verdad? De lo que nosotros vamos a hacer, de lo que vamos a actuar, y muchas veces pues por mí ha pasado, ¿verdad? Porque yo soy donde estudiaba los frutos del Espíritu y los veía todos y decía, bueno, a mí me falta esto y me falta esto, que todavía no los practico, o sea, todavía estoy como que, Dios mío, ayúdame, porque para serle sincera, pues soy un poco así como ofuscada, ¿verdad? Que como aquí digamos que la templanza y la mansedumbre van como se unen las dos, ¿verdad? Entonces van unidas las dos y a veces pues alguna palabra o algo nosotros pues nos sentimos que, o sea, no nos quedamos así como la palabra lo dice, mansedumbre, ¿verdad? Y no tenemos autocontrol, sino que explotamos, ¿verdad? Y pues eso pues debemos de tener como sinónimo de lo que es la templanza, ¿va? Y la mansedumbre, pues he buscado unos sinónimos acá que dice que es como prudencia, ¿verdad? Tener cuidado, tener autonomía, ¿va? de lo que uno hace, ¿verdad? Y pues lo contrario sería ser imprudente o ser desenfrenado, no tener autocontrol, ¿verdad? Eso nomás quería agregar ahí. Gracias, hermana. Pues sí, fíjese que tal como usted lo dice, hermana, a veces es cosa de que te dicen y cuando sientes, pues decía una paciente mía, ay doctora, es que fíjese que yo, a mí me dicen algo y veo oscuro, veo negro. Ya cuando vuelvo a ver, ya le di sus golpes a una persona, ya rompí no sé qué tanto, porque se ofuscaba tal que perdía el control de sí mismo y la noción de ella misma. Para cuando ella volvía en sí, ya había hecho, pero destrozo interior. Y a veces nosotros también en nuestros apetitos somos así, cuando vemos, uy, ya hicimos y deshicimos. Y de eso nos habla este punto de la templanza, de tener autogobierno, de que no nos pase así, ¿no? De que estemos dependiendo del Espíritu Santo. ¿Alguien más quiera comentar algo? ¿Alguien más que nos quiera hacer algún comentario? Sí, hermana, yo quería dar más bien un testimonio. Dígalo, hermano. Sí, mire, yo anteriormente, antes que el Señor me agarre, digo yo, Ajá. hasta que me lleve a sus pies, yo me volví un alcohólico. Yo era alcohólico, incluso yo era profesor de 2 colegios, y ya por ahí había un rum de que ya me habían visto que yo llegaba a clase con olor de alcohol y todas esas cosas.
Y entonces yo pienso aquí que el Señor más bien, Él es el que tiene misericordia de uno. Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Que aquí la templanza nosotros casi no la conocemos. Bien es Dios quien nos toma de su mano y nos lleva a su camino. Porque a mí me pasó así. Y como yo prácticamente me estaba separando de mi hogar, pues yo tengo 30 años separado del hogar, entonces yo llevé a mi casa a mi último hijo, que ya es mayor de edad, y entonces por este niño Dios me puso en mi camino a mi hijo, el último hijo que tengo, que él lloraba cuando yo quería ir a salir a tomar con mis vecinos. Y él lloraba y decía, papi, no quiero que vayas a tomar, no quiero, oiga, créeme lo que yo un día dije, voy a dejarlo dormido y me salgo. Él me cogió, me abrazó con piernas y manos y no me dejó salir. Me quedé dormido y me desperté al siguiente día. Al siguiente día me apestaba el cigarrillo. Yo veía como se llama a mis amigos que estaban ebrios, todas esas cosas, y yo decía, ¿cómo yo he hecho eso? Yo decía, ¿cómo estoy aquí? Yo he sido así. Entonces, Dios prácticamente tocó mi corazón y yo todavía era de converso, yo no sabía nada, yo recién tengo 11 años en Cristo. Entonces, desde ahí para acá, yo he comenzado así a trabajar en lo que es la templanza también, abstinencia y todas esas cosas, a tal manera que trabajo con la gente en drogadicción. Ah, qué interesante. Yo soy terapista espiritual. Aquí en el municipio de aquí, Guayaquil, hicimos el municipio, es el gobierno del local. Me tiene un puesto donde yo doy terapia espiritual a los chicos que están en drogas. Y yo les converso todo eso porque yo digo, todos los que estamos así en drogas, en alcoholismo y lo que sea, todos se dice yo me identifico, dicen. Cuando uno habla, entonces dice yo me identifico. Y todos nos identificamos en eso. Yo nunca estuve en drogas, sí. ¿Verdad? Nunca cogí cocaína, ni marihuana, ni esas cosas, pero el alcohol sí. Entonces Dios mismo pone todo el querer hacer en nosotros. Mas nosotros casi el dominio propio, olvídese, hasta que ya conocemos la palabra de Dios, ahí recién comenzamos nosotros a tomar el dominio propio, la templanza que decimos aquí. Pero Dios es todo para nosotros. Hay chicos que no se regeneran porque ellos son incrédulos. Yo siempre les digo a ellos, tú solamente, había un chico que murió, un licenciado, que era un licenciado en educación, murió tomando drogas. Yo le decía, regálate a Cristo, regálate, ¿qué te cuesta? Tú estás en tus últimos días. Él escupía pus, escupía sangre, escupía todo. Regálate a Cristo. Y ese día él se regala a Cristo. Le di el momento para que él dé su testimonio y dé la clase de la noche. Al siguiente día amaneció muerto, pero murió regalándose a Cristo. ¿Sí? Así Tomó pasó la mejor decisión. tomó la mejor decisión. Entonces eso que le digo a los chicos, tómate la mejor decisión. Tú no te cuesta ni medio, no te cuesta nada. No te cuesta nada buscar de Dios. ¿Sí? Porque así sin Dios no podemos, no podemos. Imposible. Yo lo digo por mí, porque yo cuando estaba en el mundo, yo era un borracho perdido. Sí. Gracias, mis hermanos. Amén, hermano. Pues qué hermoso testimonio, de verdad. Estos testimonios nos animan y nos fortalecen porque vemos vívida y ejemplificado lo que estamos estudiando. Aquí vemos que efectivamente, solamente entregando esa debilidad a nuestro Señor es como nosotros podemos salir adelante, porque por nosotros no se puede.
sea de lo que sea, en nuestras propias fuerzas, jamás vamos a poder. Necesitamos que el Señor, como dice el hermano Marcos, se apiade de nosotros, nos tome como familia suya y entonces sí las cosas se dan. Pero Es hay que más, aprender. es más, perdone que le corte lo que está hablando. Es más, ahora el Señor mismo ha puesto que organice la iglesia de Monte Sinaí aquí en Guayaquil, que solamente tenemos niños, Ay, niños, qué hermoso. niños y jóvenes que estamos discipulando, que ya, si Dios nos permite, vamos a bautizar por lo menos a 14 a 15. Amén, qué gloria. Solamente depende del Señor y depende de los padres que nos den esa potestad para por nosotros hacer eso, porque si no, sin Dios, no podemos. Nada, Sí. nada. Con Dios todo, sin Dios nada. Amén, hermano. ¿Alguien más que quiera darnos algún testimonio? Bueno, pues tengo una pregunta que es, ¿cómo se cultiva la virtud de la templanza? ¿Ustedes cómo creen que podemos cultivar esa virtud? ¿Cómo la podemos hacer crecer, que se fortalezca en nosotros? ¿Puedo contestar? Sí, hermano, por favor. Sí, yo personalmente, yo he tratado de cultivar mi templanza, es doblando rodillas. Amén. Doblando rodillas, como ahora vivo solo, mi hija vive aquí al lado y todo, yo, cualquier cosa, mi hija sabe, estoy llorando, mi hijita, le digo, tranquilo. Ah, ya sí, siga nomás. Tengo amigos que me llaman para orar. Tengo el ministerio de oración y adoración a Dios, donde yo envío devocionales diarios a todo el mundo. Llego hasta la India, no sé dónde más. Y entonces me llaman para que ore por ellos y tengo que hacerlo porque ese es el ministerio. O sea, yo no lo puse. Dios me puso ese ministerio, ese Claro. nombre. Yo no lo puse, yo ni siquiera sabía. Para la gloria de Dios tengo ya, digo yo así unos 8 o voy para 9 años. Comencé enviando versículos bíblicos. Ahora por WhatsApp ya se puede enviar hasta lo Todo. que más quiere, sí, todo. Entonces, eso es lo que hago. En mi número hay más de 50 grupos. Dios mismo pone la herramienta. Anteriormente un celular con unos 20, 30 gigas de memoria se quemaban. Mi celular tiene 3 años desde el COVID, tiene 32 gigas y sigue funcionando. Tenía más de 60 grupos Wow. y como 800 personas que le enviaba de uno en uno. Y se me calienta, pero yo ahí lo cuido y lo sigo y es el Señor que pone esa herramienta. Qué Y fabuloso. yo lo que hago es dejarme llevar, porque yo le digo, sabe que yo solito no puedo. Claro. Sí. Gracias, mi hermano. Gracias, hermano. Pues sí, efectivamente es a través de los medios de gracia, de la oración, del ayuno, de la lectura de la palabra, en el cual pues nosotros podemos fortalecernos aún más en esta cualidad tan hermosa de la fe. ¿Alguien más tiene algún comentario? Sí, hermana, comentar pues que gracias a este estudio así que estamos llevando, podemos someterlos un poquito más a lo que es la palabra de Dios y ver cuáles son las debilidades que tenemos, ¿verdad? Porque Claro. si bien como hijos de Dios estamos viendo los frutos del Espíritu Santo y como hijos de Dios nosotros debemos de anhelarlos, ¿verdad? Tenerlos todos, ¿verdad? Porque es así como nosotros podemos llegar al nivel que Dios quiere que lleguemos, Claro. ¿verdad? Porque la verdad que
hay que orar mucho para que todos pues podamos tenerlos, todos los que son los frutos del Espíritu, ¿verdad? Porque la verdad, como les decía antes, yo en base a este estudio siento que estoy un poquito corta ahí. Sí, hermana, ¿qué cree Así que que yo creo que todos, ¿no? Cuando ya se va uno, se confronta uno con la palabra, uno dice, ay, Señor bendito, sé tú conmigo, ayúdame, fortaléceme, y que la llenura de tu espíritu me lleve por los caminos que tú quieres. Hermana, la palabra nos exhorta y nos confronta, ¿verdad? amén. Gracias, hermana Mari. ¿Alguien más que tenga algún comentario? Bueno, si nadie más tiene comentarios, pues vamos a despedirnos con la oración. Si alguien gusta orar para despedir nuestra clase, por favor. Alguien que nos apoye con la oración final. Ahí está, Pati. ¿Puedo ser yo? Sí, hermano, por favor, gracias. Inclinemos nuestro rostro en señal de reverencia al Señor. Padre bueno, Señor, gracias por tu enseñanza, Padre. Gracias por lo que tú pones en nuestro corazón, Señor. Gracias, mi Padre amado, por lo que tú, Señor amado, me estás haciéndote conocer, Señor. Porque los que te buscamos, Señor, queremos más de ti, Señor. Toma nuestra alma, nuestro corazón, nuestras vidas, Señor. Y llévalo, Señor, contigo, Padre. Tómanos de tu mano, Señor. Porque tú eres más fuerte que nosotros, Señor. Si nosotros nos agarramos de ti, nosotros somos débiles, Señor. Podemos soltarnos, papá. Toma nuestras vidas, nuestra alma, nuestro corazón, Señor, y vive con nosotros, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros que estamos aquí representando en nuestros hogares, Señor. A nuestra hermanita Rosy, Señor, bendícela, Señor, bendice su hogar, bendice su familia, Señor. Provéela de todas las cosas materiales y espirituales que necesite, Señor. Y a cada uno de mis hermanos y hermanas que estamos aquí, Señor, en este centro, Señor, bendice 5E, Señor, porque es un camino también para nosotros conocerte, Señor. Gracias, Padre Santo, por lo que vas a hacer por nuestras vidas, Señor. Que no sean palabras, Señor, que sean hechos, Señor, que tú pongas en nosotros, Señor. Porque tú eres el único que pones el querer y el hacer, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Marcos. Gracias por su oración. Y bueno, gracias a todos ustedes que estuvieron esta noche. Y nos vemos la próxima semana, si Dios nos presta vida, para continuar en el estudio de la última cualidad, que es la templanza. Nos vemos, hermanos. Hasta luego.